Compañeros, muchas gracias a todos los participantes por el día de hoy estar presente en esta videoconferencia realmente realizada y organizada por la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales, APLEPC. Tenemos el honor de tener nuestro expositor Pablo Catani de Argentina con los temas de forraje proteico en el trópico. Aparte de esto, vamos a estar teniendo también otra sesión para el otro jueves 13, en el cual vamos a hablar también sobre conservación de forrajes energéticos. Así es que son dos sesiones adicionales hoy y el otro jueves para que ustedes estén anuentes. APLEPC como asociación somos productores de provincias centrales. Somos productores lecheros, grado A, grado B, grado C, en el cual nos dedicamos a esta actividad con mucho orgullo y mucho esfuerzo. Nosotros hoy día como asociación, muchos de los objetivos como gremio, es el tema de capacitación a todos los socios y no socios del área, ¿no? A nivel nacional. Eso es un tema que nosotros hemos estado desarrollando en diferentes capacitaciones y congresos que ya ustedes han participado anteriormente y lastimosamente en este año tomamos la decisión de hacer estas videoconferencias para poder seguir fortaleciendo los conocimientos y buscar objetivos de optimizar costos, bajar costos operativos y trabajar en equipo para que las cosas o todos nuestros procedimientos de manejo en finca sean de la manera más eficiente posible. También como asociación, tenemos otro tipo de servicios, como tenemos equipo de enolaje, también para confección de silopacas. También compramos de manera conjunta con los socios insumos, granos y otros insumos que necesita a nivel colectivo y para bajar costos operativos. Sí queremos invitarlos a los que no son no socios a que participen, que se acerquen a nuestra asociación para poder agremiarnos, para poder tener mayores oportunidades y así tengan mayores beneficios con estar agremiados. Los invitamos para que podamos tener una buena comunicación y yo sé que hay mucha gente joven en el sector, los invitamos para que participen porque realmente queremos mantener esta línea de asociatividad. Sin más preámbulo, queremos darle la palabra también a Miguel Villarreal, en el cual presentará a don Pablo Catani para que sea nuestra introducción y si Miguel quiere dar alguna otra tema adicional que se me haya quedado. Saludos. Sí, solamente para complementar lo que mencionaba Eric, en el chat estoy poniendo la página de APLEPC, ahí pueden ver todo lo que nos dedicamos como asociación. Las puertas de la asociación están abiertas, por favor acérquense, la verdad es que agremiándonos es que tenemos poder. Individualmente no somos nada, pero como una masa juntos, de verdad sí podemos tomar e influir en decisiones que nos ayuden a nosotros como productores. Quiero también darle las gracias a los patrocinadores, a Banco Nacional de Panamá, Carne de Coclé, al Instituto de Seguros Agropecuarios y a Nagan, que son los patrocinadores de la conferencia. En el módulo anterior, los que no lo pudieron observar, les hago hincapié, por favor, está en la página de YouTube de la asociación. Véanlo y que es muy provechoso que entiendan todos los conceptos básicos que Pablo enfocó su tiempo en explicarnos para poder entender este módulo que sigue a totalidad. Sin más preámbulo, Pablo Catani, él es ingeniero agrónomo. Él es ingeniero agrónomo, consultor de sistemas de producción y uso de forrajes conservados, docente de posgrado de valor ganadero en la Universidad de Rosario, Argentina, director de Espacio Forrajero, consultor y plataforma multimedia de generación de información técnica y además es columnista del periódico Clarín Rural. Pablo, te cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad, un gusto y un placer volver a estar juntos. Es realmente
muy, pero muy interesante que nos volvamos a juntar y seguir avanzando en lo que arrancó en el Congreso del año pasado, en realidad. Como bien decías vos, nosotros en la sesión pasada lo que hicimos fue poder básicamente resumir algunos conceptos o los conceptos que tienen que ver con calidad de forraje y tratar de entender realmente de qué se alimenta un rumiante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos que tener son kilos de forraje, cuando en realidad en vez de kilos de forraje lo que tenemos que tener son kilos de nutrientes. ¿Ok? ¿Se cambiaron los comandos? Ahora sí. Entonces, para volver sobre los pasos siguientes y arrancar nuevamente de cero, me parece interesante recordar un par de conceptos. Cuando nosotros cortamos forraje, una parte es agua y otra parte es materia seca, o es sustrato, o como ustedes le quieran llamar. Yo básicamente lo que le explico siempre a los productores es, cuando nosotros vamos a comer una sopa o cuando vamos a comer un sancocho, ¿sí? No me importa qué grande es el plato, sino cuánto de carne y cuánto de papa me dan en ese sancocho, ¿ok? Porque por más que el plato sea grande y yo me tome todo el caldo, a mí lo que me va a nutrir va a ser la carne o sea el vegetal que tenga una comida. Por eso digo que materia seca es, una vez eliminado el agua, el alimento del que se nutre el animal. Una cosa es tener, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora, un fardo de heno de 300 kilos y otra cosa es tener un bolo de enolaje de 300 kilos. ¿Por qué? Porque el bolo de enolaje tiene 50% de agua. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿dónde hay más comida? ¿En 300 kilos de heno o en 300 kilos de enolaje? Yo le voy a decir, en 300 kilos de heno, porque no tiene agua. Cuando nosotros hacemos consumo y calculamos consumo de un animal, estamos haciendo siempre materia seca. Porque un animal, por más que coma un alimento con agua, los nutrientes no le llegan. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Dentro de la parte sólida del alimento, hay una parte que es, imagínense ustedes un filete, ¿ok? Donde tengo, no sé, una libra de carne, en donde en esa libra de carne probablemente un cuarto sea hueso. Nosotros nos comemos la carne y tiramos el hueso, y si nosotros tuviésemos que comer el filete con hueso y todo, no tendríamos capacidad de comerlo porque no nos entra. Eso es lo que se determina FDN, es una fibra, es parte del esqueleto de la planta. Es como comerse un asado con costilla y todo. Entonces, cuanto más cantidad de hueso, cuanto más cantidad de FDN, que se mide como FDN, cuanto más cantidad de fibra que tiene que ver con pared celular, no con el contenido dentro de la célula, sino de la cáscara de la célula, tenga una planta, menos va a poder comer un animal de ese alimento. De la misma razón, cuando el animal así y todo lo puede consumir, hay una parte que la va a excretar, se va directamente al campo, a la bosta, y una parte que queda incluida dentro del animal. Eso es lo que determina la digestibilidad. Cuánto de un alimento queda dentro de un animal y cuánto de ese alimento se va hacia afuera del animal. La parte digestible se traduce en energía y a través del cálculo de esa energía nosotros podemos hacer una estimación de la producción de ese animal con ese alimento en definitiva. Es lo que yo les decía, las vacas en verano, cuando comen pasto de verano, están hinchadas de gorda, pero en realidad lo que tienen hinchado es el rumen. No lo pueden vaciar porque tienen demasiada fibra para vaciar, y por eso la bacteria no genera más energía y por eso la vaca no da más leche. En invierno uno la puede ver a la vaca más sumida, pero generalmente me termina dando más leche. Aunque en las provincias centrales tenemos un problema que es falta de materia seca del alimento.
O sea, muchas veces estamos pasados de agua. ¿Ok? Esto lo vamos a repetir la cantidad de veces que nos haga falta, sin ningún tipo de problema. Y si lo tenemos que repetir 1000 veces y tenemos que hacer una sesión adicional para que entendamos esto, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en el trópico estamos acostumbrados a hacer dos cosas que para mí son muy, pero muy malas. Como primera medida, pesar un bolo que pesa 500 kilos y creer que tenemos 500 kilos de alimento, cuando en realidad, cuando la materia seca es 40%, tenemos solamente 200 kilos de alimento más 300 kilos de agua. ¿Ok? Y por otra parte, cuando el animal se va a comer ese bolo, tenemos que ver cuánto digiere y cuánto excreta. Cuánto queda dentro de la vaca para producir leche y cuánto se va al campo en forma de bosta, básicamente. Esos son los dos conceptos que tenemos que tener muy, pero muy claros. Entonces, dicho esto, vamos hacia adelante. Dentro del alimento tenemos por una parte agua. ¿Se está viendo, Miguel, la pantalla bien y el mouse? Ok. Tenemos por un lado agua y por el otro lado materia seca. Si yo la parte seca la quemo en una estufa, como si lo incinerara, como incinerara un cadáver básicamente, hay un 3% que es materia inorgánica. Lo que yo quemé y generó combustión es materia orgánica, que es de lo que se va a alimentar un animal. Y ahí tengo energía a través de los carbohidratos, de los cuales no me voy a ocupar hoy, va a ser para la sesión que viene. Tenemos grasa, de los cuales tampoco tiene mucho sentido ocuparnos ahora. Y después tenemos compuestos nitrogenados, que pueden ser proteicos o no proteicos. Los compuestos nitrogenados proteicos, como yo le expliqué en la sesión pasada, la vaca lo toma, lo desarma y arma proteína animal, para lo cual necesita energía, y ahí viene la complementación de las dos dietas. Si nosotros ponemos adentro de un rumen un alimento nitrogenado no proteico, el animal va a necesitar más energía para generar proteína, o bien lo va a empezar a eliminar. El problema es que muchas veces nosotros tenemos un alimento proteico y por un mal proceso, generalmente porque hacemos un proceso mal dirigido y se levanta la temperatura, pasa de nitrógeno proteico a nitrógeno amoniacal. Básicamente, de proteína pasa a amoníaco, es como si en vez de darle proteína le diéramos urea, en donde el animal no tiene la capacidad de metabolizar tanto de ese alimento nitrogenado no proteico en el rumen. Pero no se desesperen que vamos a volver sobre esto, ¿ok? Dentro de los forrajes podremos hacerlo con una picadora o con una emboladora, con una enrolladora. ¿Está? Lo que vamos a hablar hoy por hoy es de un forraje proteico sin picado. ¿Está? Entonces vamos a trabajar con la rotoenfardadora tratando de generar un alimento proteico y además tratando de generar la mayor cantidad de forraje posible. Para lo cual tenemos que tener en claro cuáles son las características de los forrajes conservados, que cada vez tiene mayor participación en las dietas, que me tiene que permitir altos desempeños de los animales y que la calidad va a disminuir los alimentos que yo puedo traer desde afuera o debería traer desde afuera a la finca. Que eso es fundamental para que nosotros manejemos nuestro costo y bajamos la compra de alimentos extra finca para poder manejar nuestro costo y tener una producción al costo más conveniente posible. Por otra parte, tenemos claro que el proceso de fotosíntesis en Centroamérica es muy bueno, que tenemos que cuidar el suelo y que tiene ciertas características, y que todo el agua que llegue en el invierno tenemos que tratar de aprovecharlo con forraje que nosotros seamos capaces de consumir. Lo que sucede muchas veces es que, sobre todo en Centroamérica, tratamos de copiar tecnologías que vienen de zonas templadas.
Entonces, por ejemplo, el hecho de querer hacer un silaje proteico en corte picado directo y que después se termine pudriendo ese silo, o que a mí me ha pasado, por ejemplo, que quieren hacer de un King Grass o que quieren hacer de un Tanzania, un silaje directo, cortarlo, mandarlo a un bunker y tratar de hacer ese silo. Fíjense lo que pasa, chorrea agua por todos lados y la fermentación, hoy no voy a hablar de fermentación, voy a hablar de fermentación el módulo que viene, pero la fermentación genera un compuesto que después contamina la leche, que genera problemas de pata en las vacas, que genera problemas de mastitis y que por otro lado también incluso me puede generar problemas de maduración de quesos, por ejemplo, si lo vamos a asociar con la leche. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar la tecnología al trópico. ¿Qué tenemos en el trópico? Bueno, producciones aleatorias, no tenemos producción todo el año, sabemos que en invierno nos baja mucho, en verano nos baja mucho la producción, por eso tenemos baja rotación de capital y lo que nos genera una pérdida de rentabilidad con un negocio excesivamente lento, ¿sí? Y no sabemos por qué es. Y en realidad eso sucede porque nosotros lo que estamos haciendo es juntando solamente forraje y no nos estamos focalizando en los nutrientes que tiene que tener ese forraje. Hoy lo que queremos lograr es un forraje muy digestible con una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces vamos a apuntar directamente a la calidad y para eso tenemos que tener un protocolo de uso, un protocolo de confección, un protocolo de uso y un protocolo de destino. En definitiva, tenemos que ajustar algunos detalles. Yo siempre digo que en el trópico no estamos mal, pero siempre tenemos algún punto donde se nos interrumpe la vía y no podemos seguir a toda máquina. ¿Ok? Entonces, empecemos por definir lo que es la enificación. La enificación es un proceso de conservación de forrajes seco que se comienza con la elaboración de ese forraje con una humedad inferior al 20%. O sea, tenemos que secar el forraje sí o sí para tener una buena conservación de forraje. Y ustedes me dirán, Pablo, en el invierno no lo puedo hacer. Ok, como en el invierno no podés secar forraje y sí tenés mucha producción de forraje, vas a pasar a producir enolaje. ¿Qué es el enolaje? Es un sistema de conservación mixto entre el heno y el silo. O sea, yo voy a secar un poco el forraje para después embalarlo, empaquetarlo y que fermente. Y ustedes me dirán, Pablo, ¿y por qué no lo embalás directamente? Y ahí viene el punto, porque me sobra agua. Y cuando me sobra agua, hay exceso de agua y falta de azúcares. Y cuando la bacteria no encuentra el azúcar, la fermentación, en vez de generar una fermentación, digamos, conveniente para el tipo de conservación que yo quiero tener, que se llama fermentación láctica, insisto, lo vamos a ver la semana que viene, si no este módulo sería demasiado largo, la fermentación se va para otro lado y terminamos contaminando el forraje. Entonces, ¿de qué depende la producción de heno? Básicamente de la calidad y del costo. ¿Y de qué depende el impacto calidad-costo? Lo que más depende es de la densidad de plantas, de la elección de los lotes y del momento en el que yo voy a cortar la planta. Y acá voy. Cuando yo voy a ver lotes, después de un verano viene un invierno y en el invierno me sucede que yo no puedo utilizar todo el forraje, ese forraje se termina perdiendo y se termina cayendo y en el verano se termina secando y ahogando las semillas que me tendrían que haber generado un nuevo individuo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tratar de cosechar todo el forraje que me ofrece el invierno, claramente. Por eso, la conservación de forraje en forma de heno o de enolaje no tiene que ver solamente con guardar el exceso de forraje, sino que tiene que ver también con un buen manejo de pasturas. Lo que tenemos que priorizar nosotros en primer lugar es la cantidad de pasto que genero por metro cuadrado.
Porque como la maquinaria para producir forraje me cobra por hectárea, básicamente después cuando yo tengo más forraje me va cobrando una movilidad un poquito más, pero el costo fijo grande viene dado por hectárea. Lo que tengo que tener son lotes con muchísima población de pasto. Y ustedes me dirán, ¿cómo me impacta el costo? Miren, yo hice costos con la maquinaria de ApplePC, ¿sí? Y dije, supongamos un forraje que tiene 10% de proteína, que es lo que tenemos que apuntar. En un lote que tiene 16.000 kilos de materia verde por hectárea, si yo tengo un forraje con 10% de proteína, el kilo de proteína me va a costar 32 centavos de dólar. Ahora, si tengo más forraje, me va a bajar el costo de la proteína. ¿Por qué? Porque el principal costo que tengo, que es el de amortización de maquinaria, cuanto más forraje tengo y la maquinaria más forraje cosecha por cada uno de los metros que transita la maquinaria, me va a bajar el costo. Ese es el primer punto que tenemos que tener. Fíjense que baja casi un 30% el costo por el incremento en el volumen de forraje. Si nosotros vemos la partición de costos de producción de heno y enolaje, fíjense cómo impacta el plástico. En un 17% del costo, o sea que si nosotros comparamos 10% de proteína en enolaje versus heno, fíjense, con el heno estábamos en 27 centavos de dólar y cuando hacemos enolaje 63 centavos de dólar. Y ustedes me dirán, Pablo, ¿eso es por el plástico? Y yo les digo, no. Eso es porque nosotros hacemos el cálculo de proteína en base a la materia seca. Y como el enolaje, aparte de materia seca, yo estoy conservando muchísima agua, es que me incrementa el costo. Entonces, es ahí donde yo quiero que tomemos conciencia que concentrar materia seca en el forraje es fundamental para bajar el costo productivo. Si yo el día de mañana quiero hacer un silo de pasto king grass o de bermuda o de un panicum o lo que sea, no lo puedo cortar directo, primero porque se va a podrir y no va a fermentar, y segundo, porque el costo va a ser excesivo, yo tengo que concentrar materia seca. Es lo mismo que si yo quisiera armar una valija con mi ropa toda desparramada y no ir concentrándola en un paquetito chiquitito. Tendría muchísimo gasto de traslado. Sería básicamente por ahí la cuestión. Y que además el agua es un limitante del consumo. Y si no, hagan la prueba ustedes, antes de comerse un asado, tómense 3 litros de agua y van a ver si se pueden comer el asado. Ese es un punto a tener en cuenta. ¿Sí? Respecto a la zona, tenemos oferta estacional de forraje, altas precipitaciones y altas temperaturas. O sea que los animales tienen poca capacidad de ingesta. Si yo veo la oferta forrajera respecto a la carga animal, yo veo que en invierno tengo un excedente forrajero y en verano tengo un bache forrajero. Yo lo que quisiera sería aumentar la carga animal. Bueno, el problema que tengo es que tengo el bache forrajero de verano. Bueno, la bajo, me sobra pasto. Y ahí es donde yo digo, ¿y qué hago si me sobra pasto? Bueno, lo conservo para trasladarlo en este mismo bache, tratando siempre de tener la misma calidad de forraje. Y lo mismo pasa con otro tipo de forraje. Estos son, por ejemplo, Panicum Maximum, variedad Gatton, en diferentes zonas, pero no tiene mucho que ver. Ahora, lo que se denomina planta C4, que son todas las plantas que ustedes tienen como forraje en el trópico, producen mucho forraje en suelos edáficamente más pobres y que generalmente tienen déficit de nitrógeno en el suelo. Con lo cual, al generar mucho forraje con poco nitrógeno, tienen bajo contenido de proteína. Porque la materia prima de la proteína es el nitrógeno. Entonces, ¿cómo hago para aumentar la cantidad de proteína en mi forraje? Bueno, sencillo. Tengo mayor cantidad de plantas por hectárea y corto las plantas cuando son más chicas, cosa que la proteína, el nitrógeno proteico, esté concentrado. De esa manera voy a tener un forraje tierno, con poca pared celular, o sea, mucha digestibilidad, que me va a generar la digestibilidad
también es sinónimo de mucha energía, y va a tener mucho nitrógeno, con lo cual va a tener nitrógeno concentrado, con lo cual va a tener mucha proteína, y la combinación de proteína y energía generan más leche y generan más carne. Ese es un punto a tener en cuenta. El problema en el trópico, ¿cuál es? Que nosotros tenemos muchas plantas y el sol cae a pleno. Entonces, la planta empieza a acumular energía, acumula, y abajo se autosombrea. Ese es un problema que nosotros no tenemos en Sudamérica, porque en Sudamérica el sol nos pega de costado. Entonces la planta está durante más tiempo en el año verde. Ustedes tienen solamente 4 o 5 meses donde la planta está verde y después directamente muere. ¿Por qué? Porque se autorralea la planta. Y si no, pregúntense por qué en un pangolar inundado tiene material muerto abajo. ¿Porque no tiene agua? No. Agua tiene. Lo que no está recibiendo es sol. Lo mismo pasa en una pastura de Gatton Panic. Y cuando nosotros tenemos pasto viejo y el animal viene a comer el pasto, generalmente come solamente el rebrote y el resto lo rechaza porque sabe que tiene mucha fibra y que no va a tener mucho nutriente. Entonces come por arriba, deja la cobertura vegetal, ¿sí? Y esa cobertura vegetal no permite que se vuelva a generar una planta nueva, y por eso la producción de pasturas se va deteriorando poco a poco. Es por eso que los lotes tienen un tránsito difícil por mucho material muerto, que en la época de cosecha suele haber falta de piso y que el pastoreo directo me genera muchas imperfecciones. Eso es por lo cual yo les digo que los lotes viejos déjenlo para pastoreo directo y los lotes nuevos déjenlo para meter maquinaria, porque la maquinaria va a cosechar mayor cantidad de forraje de calidad en menos tiempo, lo cual me va a generar una disminución del costo. Por otro lado, yo le digo, especies perennes, o sea, pasturas, déjenlas para hacer heno o enolaje, principalmente porque tengo una oferta de materia seca escalonada. Tengo los lotes más sucios, está bien, es un problema, pero yo haciendo una buena rotación de pasturas, lo podría estar manejando muy bien. Y las especies anuales, por ejemplo, maíz, sorgo, la dejaría para producir silaje, porque la cosecha es mucho más rápida y voy a tener una oferta de materia seca instantánea mucho mejor. ¿Está? Para Arianet Pitti, ¿qué sugiero aplicarle al suelo con falta de nitrógeno? Básicamente nitrógeno, urea. Con 50, 70 kilos de urea, y hay ensayos que hablan hasta 100 kilos de urea por hectárea después del corte, me va a elevar considerablemente el porcentaje de proteína que van a aportar los forrajes. ¿Sí? Miguel, haceme una seña para saber si estamos bien, si me están escuchando y que está todo en orden. Sí, estamos perfecto. El cliente también. Dale, seguimos adelante. Sí. ¿Cómo es el consumo de forraje en el trópico? Fíjense, en la medida que llegamos hacia el mediodía, o sea que aumenta la temperatura, el consumo de cualquier raza o cruzas de raza baja. Ni hablar de la vaca lechera que tiene tanto problema con el estrés calórico. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando tenemos forraje tenemos mucho sol, tenemos mucha agua, mucho crecimiento y la capacidad de consumo de mis animales reducida. ¿Por qué? Porque se van a la sombra, no aguantan. Con lo cual la pastura se empieza a poner vieja y ya pasa su momento de corte, digamos, más conveniente. ¿Esto qué me genera? Subpastoreo. ¿Y el subpastoreo qué me genera? Reducción del número de plantas y aumento del porte de la planta, con lo cual me genera más material muerto. Si hay material muerto, hay inhibición de las yemas que generan un crecimiento lateral y la planta empieza a fotosintetizar menos. O sea, tengo un monstruo grande, pocas plantas y por debajo sombra. Con eso genero suelo desnudo y erosión. Eso se traduce en degradación de la pastura. Fíjense, esto es un Gatton de 20 años, en donde perdí 20-30 centímetros de suelo. Esto es un forraje
pastoreado donde se entrevera el material muerto y el animal no va a comer más abajo que eso, y hay material que no estoy pudiendo comer, o sea, se me reduce mi oferta forrajera. Esta es la razón por la cual yo digo, ¿por qué no dejamos un 10, un 15% de mi superficie destinada directamente a reserva, en donde yo lo voy a poder comer mecánicamente, cosechar mecánicamente, y la producción va a ser exponencial? Si en el pastoreo directo yo tengo el doble de la mitad de la eficiencia, en pastoreo directo yo no tengo una eficiencia mayor al 50 o al 45%. Con la maquinaria tengo una eficiencia de cosecha del 95%. Si nosotros dejamos 15% de la superficie destinada a forraje conservado, en el total de las hectáreas o en el total del forraje, me va a representar el 30% de mi forraje. Entonces estoy multiplicando exponencialmente la oferta forrajera en mi finca. No estoy diciendo que los animales tienen que estar encerrados y que no tienen que salir al campo. Estoy diciendo que la conservación de forraje me multiplica exponencialmente la cantidad de forraje que puedo ofrecer a mi rodeo. Sumado a que cuando yo veo un lote con pastoreo directo y lo empiezo a mecanizar, genera un cambio sustancial en la estructura de la planta. Y al cabo de 2 o 3 años empiezo a tener mucho más plantas, con mucho más hojas y menos tallo. Eso quiere decir que tengo mayor cantidad de biomasa, con más aporte de nutriente, con más aporte de nitrógeno y con menos aporte de fibra. Lo cual tengo una ganancia no solamente de kilogramos de forraje, sino de toneladas de nutrientes cosechadas por hectárea. Otra de las cosas que a mí me interesa dejarles más o menos en claro es el efecto de los aireadores de pastura. Como tenemos lluvias torrenciales y como nosotros tenemos tendencia a planchar los suelos, si nosotros pasamos un aireador de pastura, con lo que nos vamos a encontrar es con plantas que las divido a la mitad y puedo hacer entrar más el agua, pero eso será tema de otra discusión adelante. 2 ventajas más que tiene la conservación de forrajes. Una, la vaca nunca se va a ir a comer el monte nativo que sigue creciendo. Va a comer solamente el forraje y el monte nativo sigue creciendo. La maquinaria corta absolutamente todo y favorece que la planta ahogue el monte nativo. Entonces, me voy a ahorrar el dinero que yo estoy, digamos, destinado a combatir el monte nativo porque ya con la maquinaria lo voy a hacer. Y la otra es que cuando la planta bota semilla al suelo y genera un nuevo individuo, la vaca no va a venir a arrancar ese individuo cuando todavía no tiene su sistema radicular desarrollado, porque la maquinaria le pasa por atrás, permite que se ancle en el suelo y después sí podemos largar los animales. Entonces, si yo tengo que definir cuáles son las ventajas del forraje conservado, no es solamente hacer una reserva, sino tener mayor cantidad de plantas, la posibilidad de que esas plantas tengan una contextura más herbácea, con lo cual van a tener más hojas, al tener más hojas tienen más proteína y tienen más digestibilidad. Esa planta, por otro lado, va a tener menos fibra, con lo cual el animal va a poder consumir más forraje, y por kilo de forraje me va a ofrecer mucha más producción, porque voy a tener mucho más nutrientes concentrados. Entonces, ya determinamos la importancia de la producción de forraje conservado. Ahora vamos a cortar ese forraje sin importarme, en definitiva, cuánto tengo yo, ¿sí?, de humedad. No me importa si estoy a la entrada del invierno, a la salida del invierno, no me importa si voy a hacer heno o si voy a hacer enolaje. Eso viene después. ¿En qué momento tendría que aprovechar yo la pastura? ¿A qué altura cortarlo? ¿En qué horario? ¿Cuánto y cómo cortarlo? El momento de corte tiene que ver básicamente con la calidad del forraje. Y acá lo voy a insistir hasta el cansancio. Tenemos la cultura de cortar a tantos días. Yo estoy en los foros de Engormix y siempre, ingeniero, ¿cuántos días voy a cortar la maralfalfa? ¿Cuántos días voy a cortar el pangola? ¿Cuántos días voy a cortar el Tanzania? Y yo siempre les digo lo mismo, no sé a cuántos días,
ni me interesa. Porque los días no son los que valen. Lo que valen es la cantidad de nutrientes que tiene el forraje en esos días. Entonces tenemos que hacer una correlación entre la cantidad del forraje y la calidad del forraje que a medida que la planta crece, decae. Llega un punto en la vida, que es la fase reproductiva, en donde nosotros cedemos todos nuestros recursos a nuestra descendencia. ¿Sí? Yo estoy en una fase de esa. Hay que pagar la universidad a los muchachos y todo el cuento. Pero vamos al punto de vista más biológico. ¿Sí? Imagínense una mujer gestando, ¿sí? En donde generalmente la mujer cuando está gestando aumenta de peso. ¿Y por qué aumenta de peso? Porque se tiene que llenar de reservas porque no sabe si en realidad va a conseguir el alimento. Y para preservar la especie va a tener nutrientes, sobre todo en la zona de la cadera, en la zona pélvica que está cerca del feto, para que ante cualquier requerimiento que de afuera no pueda cumplir, todos sus nutrientes vayan a su descendencia. Llevémoslo a la planta. La planta acumula nutrientes, acumula un montón de nutrientes, que eso es contenido celular. ¿Sí? Son jugos celulares. Eso es lo que me da energía y me da mucha digestibilidad. Entonces, previo a la floración, empieza a traslocar todos sus nutrientes a su descendencia, que sería la flor y posteriormente la semilla. Y ahí es donde cae la calidad sustancialmente. ¿En dónde le tengo que cortar el ciclo a la planta? Antes de que florezca. ¿A cuántos días florece la planta? Eso lo tienen que ver ustedes día a día. Entonces yo no le puedo decir que vamos a cortar planta a 35 días o a 28 días. Yo lo tengo que cortar lo más tarde posible, pero antes de la floración. Eso es lo que se denomina hoja bandera. Ya se los recuerdo. Fíjense, Brachiaria, Panicum, Setaria, cualquier tipo de especie, cortada en verde, cortada en seco, le varía el porcentaje de proteína y le varía la digestibilidad. O sea que acá, en seco, con menos digestibilidad, un animal va a comer 1 kilo y va a cagar 500 gramos por un lado y va a producir 500 gramos por el otro. Y acá, cortada más verde, va a ir al campo con el bosteo el 40% y va a aprovechar el 60%. Fíjense, en una alternativa de manejo tenemos el 10% más de forraje. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos contando los días a corte. Y esto es lo que yo les decía recién. ¿Quién se come medio kilo de asado? Ahora yo les pregunto, ¿de qué tipo de asado? ¿De este con costilla o de este sin costilla? Nosotros como monogástrico que comemos la carne y tiramos el hueso, decimos, yo me como de esto. Trate de comer como un rumiante, coma la carne con hueso y va a ver si es posible comerse ese medio kilo de asado. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque el hueso es el que representa la fibra. A esto me refiero yo cuando hablo de FDN. Esta es la que me limita el consumo. ¿Está? Espérense que metí el dedo mal. ¡Epa! Perdón. Perdón. ¿Se fue la pantalla, Miguel? No la tenemos presente. Pablo, aprovechando, tengo una pregunta de la gráfica anterior. Dice, ¿hay algún problema si cortamos mucho antes de la floración para tener mejor calidad? ¿Hay algún problema si cortamos mucho antes de la floración para tener mejor calidad? No, no vas a tener ningún problema. El único problema que vas a tener, o el único inconveniente, van a ser dos. Primero, exceso de agua, con lo cual vas a tener que cortar y acondicionar el forraje. Ya les voy a contar qué es el acondicionamiento o el acondicionador, ¿sí? Para concentrar materia seca y que el animal coma, digamos, una sopa, un sancocho con algo de contenido, no solamente agua. Y la otra es la producción. No se olviden que el costo tiene que ver con la cantidad de kilos producidos por hectárea. Entonces, si yo no soy capaz de producir
la suficiente cantidad de kilos por hectárea, mi costo se va a elevar. Esos van a ser los dos problemas. ¿Está? Entonces, fíjense, cuando yo hablo de fibra, consumo es 120 dividido el porcentaje de FDN. Y acá, cuando yo paso de 50% de FDN para adelante, un animal va a consumir 120 dividido 40, el 3% de su peso vivo. Si se pasa el forraje y pasa a 60% de FDN, va a comer solamente 120 dividido 2 expresado en peso vivo, solamente el 2% de su peso vivo. Una vaquilla de 400 kilos va a comer acá 12 kilos de alimento y acá va a comer solamente 9 kilos de ese alimento, porque nosotros decidimos cortarlo más tarde con la idea de querer tener más forraje. ¿Se entiende el concepto? Ok, lo voy a repetir hasta el cansancio porque sé que hay algunos colegas que no les había quedado demasiado claro el concepto y si hace falta que lo volvamos a repetir, lo volvemos a repetir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una parte que es fibra, que es esqueleto, y hay una parte que son nutrientes, que es lo que está dentro de la célula. ¿Está? A mí esta parte la desecho, no me interesa. Lo que me va a dar leche es esta, proteínas, almidón, azúcares, nutrientes básicamente. ¿Y qué pasa cuando yo corto muy pasado? Cuando yo corto muy pasado el forraje, lo veo verde por fuera y adentro del cultivo está seco, generalmente ya botó su semilla, pero esta semilla no va a prosperar porque no coge sol, y si tengo un lote agrícola cerca, probablemente invada un lote agrícola que yo lo quería para cultivar un maíz o lo quería para cultivar un sorgo. Entonces cuando me dicen, yo nunca más en mi vida voy a poner una pastura al lado de un lote de sorgo porque la pastura es una porquería. No, déjelo al lado del lote de sorgo, pero cómala de una manera anticipada o córtela de una manera anticipada. ¿Qué busco yo al momento de hacer forraje conservado? Especies de gran porte cortadas anticipadamente. Esta pastura que ustedes ven acá, por ejemplo, yo tengo mi medida, que es una braquiaria, cultivar marandú, que cuando a mí me llega a la segunda costilla, me ofrece 7.500 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, y ustedes me dirán, pero yo podría cosechar 12.000 kilos. Sí, pero ustedes van a cosechar 12.000 kilos de porquería para una vaca que no se lo va a poder comer y que tiene alto requerimiento de calidad de forraje. Entonces yo le diría, cosechenlo anticipado en un estadio netamente vegetativo. Estaba viendo la foto que hace tiempo, era muy joven en esa época. Me dio casi una alegría eso. Saber que alguna vez fui joven. Bien, fíjense, el mismo forraje cortado a 28 días o a 56 días tiene la mitad de la proteína y tiene 7 puntos menos de digestibilidad. Imagínense ustedes que, ¿qué les puedo decir? A ver, 2.000 rollos de 300 kilos que pierden un 5% de digestibilidad es el equivalente a $10.000. Se lo repito, 2.000 rollos de heno que pierden 5 puntos de digestibilidad me generan la pérdida o dejo de ganar $10.000 al año. Es por eso que muchas veces no tenemos rentabilidad. 5 puntos de digestibilidad, ¿sí? Y acá lo tienen, 2.000 rollos, 300 kilos, 600.000 kilos en la campaña, son 5.600 kilos de carne que para mí significan $10.000 de pérdida. Y en leche me animo a decirle que son aproximadamente $15.000. La reducción en la altura de corte permite el crecimiento mediante las yemas laterales, mejora la estructura de la planta y aumenta el área foliar. Por eso yo les digo, bajen la altura de corte de 30 centímetros a 20 centímetros. Y ustedes me dirán, pero la pastura se regenera mejor cuanto más alto la corto. Sí, pero estoy dejando mayor cantidad de material muerto. Entonces, cuando yo inicio un lote para cortar
y generar un forraje proteico, empiezo a cortar de abajo. Y los primeros cortes no van a ser muy buenos, porque ya tengo una estructura muy vieja. Ahora, en la medida que vaya cortando cada 30 días, cada 25 días, ese forraje va a tener una estructura más herbácea, va a tener mayor digestibilidad, va a tener menos fibra y va a tener más proteína. El otro punto es la velocidad de rebrote. ¿Cuánto de rebrote toma o qué velocidad de rebrote toma una planta? Depende de la calidad de corte. Si yo hago el corte y lo reviento de esta manera, respecto a cuidarlo muy, pero muy bien, la diferencia va a ser los días que voy a tener al nuevo corte. Acá probablemente para volver a cortar se me van a ir 40 días. Y con seguridad en el día 28, 29 estoy cortando. Entonces, si en la campaña puedo hacer 2 cortes, cortando con calidad, le saco un corte adicional y eso es un 30% más de forraje que tengo sin alquilar más tierra y sin disponer mayores recursos. ¿Ok? Cuando yo corto el forraje, sucede lo siguiente, que la planta no acumula más nutrientes, pero sí continúa respirando. ¿Y sabes de qué depende la respiración? La respiración depende de 2 factores, de la humedad de la planta y de la temperatura ambiente. Nosotros tenemos altas temperaturas y mucha humedad, o sea que la tasa de respiración es enorme. Y fíjense que la planta cuando respira, toma oxígeno y suelta dióxido de carbono, que es ese oxígeno mezclado con el carbono de la materia orgánica de la planta. O sea que hay partes de esa planta que mientras que respira, la voy perdiendo y la voy tirando a la atmósfera. ¿Y cuándo deja de respirar la planta? La planta deja de respirar cuando llega al 20% de humedad. ¿Y saben cuál es el problema que tenemos en Chitré y toda la zona? Que nosotros no podemos llegar al 20% de humedad porque tenemos lluvia. Entonces no podemos secar el forraje. ¿Y entonces qué hacemos? Lo secamos lo más rápido posible hasta el 50% de humedad para concentrar materia seca y hacer enolaje, hacer bolos. Esa es la razón por la cual en invierno hacemos bolo y no hacemos heno. Y ustedes me dirán, ¿qué es mejor, hacer heno o hacer bolo? Y yo le diré, es mejor hacer heno. Y ustedes me dirán, pero es mejor la calidad del bolo. Sí, en invierno, pero si yo tengo una ventana de 3 días donde no me llueve y yo puedo pasar de 80% de humedad a 20% de humedad con mínima respiración, me estoy ahorrando el costo del plástico, estoy concentrando materia seca, o sea que en 300 kilos de alimento va a haber 300 kilos de alimento en seco, en húmedo, en bolo, en 300 kilos de forraje hay 150 kilos de alimento porque tenemos 50% de agua y tengo una operación adicional. Por eso es mejor hacer heno. Pero en mi zona no puedo. Ok, cuando no pueda, haga bolo de enolaje. Pero no se olviden una cosa, siempre utilicen acondicionadores mecánicos. Siempre. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es abrir una vía de escape al agua que se encuentra en los tallos para que con la temperatura que tenemos en la zona, el agua evapora y quedan concentrados los nutrientes dentro de la planta. Esto como agarrar agua de mar y hacer que se vaya el agua y que quede la sal contenida. ¿Ok? Eso es lo que hace el acondicionador mecánico. Y ese es el objetivo de su uso. Bien, si yo comparo una cortadora sin acondicionador versus una cortadora con acondicionador, esa es la curva, yo veo que la curva se aplana con 50% de humedad. Esa es la razón por la cual cuando yo no voy a poder secar el forraje, hago bolos con 50% de humedad. Acá tengo 50% de agua y 50% de nutrientes. Cuando yo llego hasta el 20% de humedad, tengo 80% de nutrientes y 20% de agua. Ahí es donde yo le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de forraje quieren? El forraje seco, me van a decir ustedes, sin duda, porque tiene menos costo. Ok,
Cuando podamos hacer forraje seco, hagámoslo. Si no, vamos a hacer bolo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la planta tiene 50% de humedad y 25 grados centígrados, estoy perdiendo un 1% de materia seca de nutrientes por cada hora que el pasto queda tirado en el campo. Y si tengo 3 días de lluvia, va a quedar 3 días tirado y voy a perder muchísimo forraje, muchísima calidad. Yo hice un doble ensayo y es forraje, la curva roja, acondicionado y con filo en la cuchilla, y la curva azul sin acondicionar y sin filo en la cuchilla. Y le hice un análisis de proteína y le hice un análisis de fibra. ¿Y con qué me encontré? Me encontré con que tenía 1.700 kilos de forraje más, ¿sí? Que había mayor cantidad de proteína bruta disponible y había mayor cantidad de energía. Y eso se me traducía en 280 kilos de carne o 1.400 kilos de leche por hectárea. Este ensayo era con alfalfa. Y ustedes miran, bueno, con alfalfa es mucho mejor. Bueno, ¿cuánto le quiere sacar? Supónganse que la alfalfa tiene 20% de proteína y el forraje en chitré tiene 9%. Dividen a la mitad. Yo les estoy regalando 140 kilos de carne y le estoy regalando 700 litros de leche por hectárea por aplicar tecnología y por aplicar proceso. Porque esto no es solamente comprarse la máquina. Comprarse la máquina y cortar en el momento justo y medir la humedad justa para hacer el forraje. Que si voy a hacer un bolo es 50% de humedad o de materia seca, y si voy a hacer heno es un 20% de humedad y un 80% de materia seca. El otro problema, ¿por dónde pasa? Que si yo no seco el pasto me queda botado en el campo, me mata las plantas que tengo más pequeñas y no me permite que se generen nuevos individuos con la semilla que se botó al campo. Ese es un problema porque empiezo a reducir la cantidad de plantas por hectárea y además de reducir la cantidad, o debido a que reduzco la cantidad de plantas por hectárea, me estoy encontrando que el costo se me dispara. Entonces, ya cortamos. ¿Vamos a rastrillar? Ok, para rastrillar tengan en cuenta algo. Como primera medida, si tienen rastrillo giroscópico, que acá tiene una calcomanía azul que dice TDP 540, la parte de, que no sean 540, que sean 400 RPM la del motor, o las 400 RPM que entrega la TDP, la toma de potencia del tractor. ¿Sí? El otro punto a tener en cuenta, como yo les decía, la altura de trabajo, que el forraje barra pasto y no tierra, porque si no esa tierra se va al forraje. Si el forraje seco no es tan grave. El único problema es que le va a desgastar mucho los dientes a mis animales. Ahora, si esa tierra va adentro de un bolo, va a generar problemas en la fermentación, y esa fermentación, en vez de generar ácido láctico o ácido acético, va a generar ácido butírico y me va a contaminar la leche, lo cual va a ser un problema. No se vuelvan locos con el tema de los ácidos, eso lo vamos a ver el jueves que viene. Se los cuento solamente para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? Pablo, señor, tenemos otra pregunta con respecto a los acondicionadores. Bien, nos acá lo piden veo. la diferencia. Okay. Y aquí quizás Dale, hay alguien que está hablando, que mutee el micrófono. Hay una señora que está hablando, no sé quién es. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el acondicionador de rodillos y de dedos? Eso en el libro que yo les pasé a ustedes, que después lo vamos a poner en el link, el libro de forraje está. El acondicionador de rodillos, ¿me alcanzaba a ver las manos, Miguel? Ok. El acondicionador de rodillos funciona de esta manera, pasa el pasto al medio y funciona de esta manera, va aplastando el tallo y las hojas. El acondicionador de dedos lo que hace es, en la medida que va pasando el pasto, va raspando la hoja y los tallos, o sea, le va sacando la piel. El problema que tenemos en el trópico con el acondicionador de dedos es que cuando las plantas tienen más de 1,20 metros de altura, el acondicionador de dedos lo que hace es triturar la hoja y no dañar tanto el tallo. La porción de la planta que más agua tiene es el tallo.
Por eso yo digo que en el trópico tenemos que utilizar acondicionadores de rodillos, no de dedos. Y cuando van técnicos de empresas europeas, por ejemplo, el amigo Paul García de CUM o la gente de Krone, que por ahí no conocen mucho el pasto del trópico, incluso por ahí los muchachos de John Deere también quieren vender máquinas más económicas con acondicionador de dedo, yo les digo, vendan acondicionador de rodillos porque a la larga van a estar beneficiando al productor. Porque si no, trituran la hoja y lo que van a hacer es dejar solamente el tallo. Y a mí lo que más me interesa es la hoja y el tallo deshidratado. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos la respuesta? Si no, me avisan y volvemos sobre eso. Pablo. Bien. Hablando de forraje seco, yo digo... Pablo. Sí. Sí, Pablo, con relación al tema de la humedad después del corte, usted mencionó en la gráfica que a medida que usted deja el pasto en campo, va perdiendo nutrientes. Claro, porque la planta respira. Ajá, entonces, cuando nosotros, en la experiencia, en nuestro área, normalmente siempre tú cortas, dejas un día, o prácticamente cortas hoy y el día siguiente estás embalando. Ahí más o menos se está garantizando más o menos como un 50% de materia seca al momento de confeccionar. Si tú dejas un segundo día, me está pasando que está aumentando un 25% más. Pero estoy ganando el porcentaje de materia seca, pero no sé si estoy disminuyendo la calidad, que es lo que yo quiero que me puedas explicar un poquito al respecto. Ok, Eric. Yo te digo una cosa. Si yo tengo un secado rápido, o sea que en 30 horas logro el secado, no tengo problema. ¿Sí? En 48 horas logro el secado al 20% de humedad, no tengo problema. Ahora ya, si voy a estar una semana o tengo riesgo de que le llueva encima el pasto, me conviene hacer enolaje empaquetado. Lo que tenemos que trabajar nosotros es muy estrechamente con algún pronóstico de lluvia. Si el pronóstico de lluvia me dice que tengo una ventana de 48 horas sin precipitaciones, me conviene hacer pasto seco. Porque con un acondicionador mecánico en 48 horas voy a secar el forraje y lo voy a recoger. Ahora, si en 24 horas me va a llover y no lo voy a poder secar, me conviene hacer enolaje empaquetado. Va a depender de si va a llover, si se va a mojar y la velocidad de secado que yo voy a tener y cuánto tiempo va a poder permanecer el forraje, ¿sí?, sin mojarse y respirando lo menos posible. La respiración se hace prácticamente nula por debajo del 50% de humedad o el 50% de materia seca. Ahí baja rápidamente la... El tema es llegar rápidamente y cortar la respiración lo más rápido posible, o inmediatamente en el 50% de materia seca o al 20%. El 50%, ¿cómo la corto la respiración? Empaquetando y asfixiando el pasto. Y en el 20%, ¿por qué? Porque directamente ya la planta no respira más, porque por debajo del 20% de materia seca la planta no respira. Eso es una cuestión de proceso y de ver estadística de clima y analizar realmente cuál es el proceso que yo tengo y en qué época del año puedo asegurar que voy a secar el forraje. ¿Quedó clara la respuesta, Eric? Sí. Es medio complicado y sobre todo explicarlo a través de una pantalla, pero bueno, si lo entendimos, mejor. Ok, voy hacia adelante entonces. Fíjense, cuando yo voy a hacer heno con el 20% de humedad, si llego rápidamente al 20% de humedad, fíjate que vas a tener forraje verde, pero seco. Esto es una braquiaria. Ahora, si yo tengo más del 20% de humedad y voy a armar una paca, un heno, un rollo de heno, va a ir levantando temperatura y van a ocurrir dos cosas. Cuando se levanta la temperatura, en vez de estar verde, pasa a estar marrón. Eso es un indicativo de que levantó temperatura
y que todo el nitrógeno proteico se fue rompiendo y pasó a ser nitrógeno amoniacal, con lo cual yo meto ese nitrógeno dentro de un rumen y la vaca necesita más energía para procesar ese nitrógeno. Punto número 1, tengo pérdida de eficiencia. Punto número 2, si ese forraje desarrolla hongos, esos hongos son del género Penicillium, y estoy metiendo penicilina, que es un antibiótico, adentro del rumen, con lo cual voy a estar generando muerte de bacterias intrarruminales y mi animal va a empezar a sintetizar menos cantidad de proteínas, con lo cual su sistema productivo va a bajar y la producción de leche va a bajar. Esa es la razón por la cual para hacer heno tenemos que lograr rápidamente bajar el porcentaje de humedad al 20%, o sea, tener 80% de materia seca. Esto lo vamos a lograr a la entrada del invierno o a la salida del invierno, o sea, cuando se está pasando la temporada de lluvias. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso que tenga temperaturas más bajas, por debajo de 15 grados centígrados, donde el forraje no se seca, lo cual no nos va a pasar nunca en Chitré, en las provincias centrales nunca estamos por debajo de 15 grados centígrados, ¿sí? Lo cual es muy bueno porque se puede ir a la playa todo el año, entonces ahí ya empezamos a ir a la playa cuando hay ola, no cuando hace calor. La otra cuestión a tener en cuenta es que si yo no puedo secar el forraje, cuando llegue al 50% de humedad, lo voy a matar al pasto. ¿Y cómo hago para matarlo? Lo asfixio. Entonces, ¿cuál es mi regla de oro cuando voy a hacer bolos en holaje empaquetado? 50%. Y ahora les voy a contar 50% de qué. Como primera medida es 50% de humedad o 50% de materia seca. Da lo mismo. ¿Ok? Fíjense, busqué las fotos más viejas que tenía en mi archivo. De hecho, estas son diapositivas que saqué con película, ¿sí? Para indicarle a ustedes que esto no ha cambiado en el tiempo. Necesito tener 50% de estiramiento del film, porque el film que ustedes compran, para que tenga una buena capacidad de tacking, de contacto, de pegamento, lo tengo que estirar un 50%. La paca, el bolo, tiene que estar justamente a la mitad, o sea, al 50% de la mesa empaquetadora, por lo cual tiene una espaldera que generalmente yo la regulo y a esto muchas veces no se le presta atención para que el bolo quede cargado en la mitad de la mesa y que el estiramiento del plástico siempre sea parejo. El plástico tiene que tener un 50% de superposición entre una capa y otra. Y el plástico siempre tiene que pasar la mitad del plástico por la mitad del bolo. O sea que las mitades tienen que coincidir. Y algo que no tiene que ver con el 50% es que tienen que tratar siempre de que el viento le pegue a la espalda del film. Porque si yo le doy el viento del otro lado, estaría empaquetando una burbuja de aire, y ese aire sabemos que no es bueno para la fermentación, como ya vamos a ver digamos, en la conferencia que viene. ¿Ok? Otro punto a tener en cuenta, y por qué me gusta estos bolos atarlo con malla y no con hilo, porque si me queda un hilo suelto, se me va a meter entre las capas de plástico, y con la temperatura que tenemos en el trópico, digamos, la extensión y la contracción de ese material es diferencial entre el hilo y el plástico y me va a terminar cortando el plástico. Algunos de ustedes, o recién teníamos la pregunta de por qué trabajar con acondicionadores de rodillo y no de dedos. Una de las respuestas es que el acondicionador de rodillo me deja mucho más maleable el tallo. En cambio, el acondicionador de dedo solamente me saca la piel y me deja el tallo duro. Y cuando me deje el tallo duro, si voy a hacer un bolo, probablemente estemos perforando el plástico.
Esa es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Y esa es otra de las cosas a tener en cuenta por las cuales con Rubén Dolinco estamos haciendo tanto hincapié en vender malla, incluso cuando hacemos rollos de enolaje. ¿Por qué? Para que no me quede ningún tallo que me rompa un bolo. Porque ustedes me dirán, bueno, pero la malla es costoso, mucho más costoso es perder 250 kilos de forraje. La otra regla del 50% es que tenemos que tener los rollos parados sobre su cara plana y solamente de a dos. No le metan un tercer bolo encima porque van a empezar a estrujar. El de abajo va a empezar a perder agua y se van a empezar a meter en un problema también porque va a empezar a colapsarse el plástico. Entonces, en una superficie sin ningún tipo de... a ver, ustedes ven la huella del tractor ahí abajo. Pasaron con el tractor para romper cualquier tipo de tallo, cualquier tipo de palo, cualquier tipo de piedra que pueda llegar a lacerar la superficie del bolo. ¿Y por qué lo pongo parado? Porque esta es la parte que más plástico tiene. Entonces, si se me rompen 2 capas de plástico, no me va a entrar el aire hacia adentro. Ok. El almacenaje de los bolos de enolaje ya está. Los de heno les cuento ahora. ¿En qué momento voy a almacenar? Inmediatamente después de hecho, porque si no corro riesgo de perderlo. Porque si yo no lo saco del campo y me llueve y viene un rebrote violento, hasta que yo consiga tener piso, voy a romper, voy a perder la paca. Y después, cuando lo venga a sacar, voy a estar acostando todo el pasto y lo voy a estar rompiendo. Y si la paca, en vez de ser de heno, es de enolaje, o sea, en vez de hablar de una paca, estamos hablando de un bolo, también lo tengo que sacar inmediatamente del campo y llevarlo a un lugar lejos de los árboles. ¿Por qué lejos de los árboles? Porque en los árboles lo que sucede es que se concentra humedad abajo. Y yo lo que quiero es sacarlo de un ambiente húmedo para que no haya proliferación de hongos. Y no quiero que se vaya a descolgar una rama que me vaya a romper el plástico porque estaría perdiendo una paca. ¿Ok? Ese es un punto a tener en cuenta. Tener una muy buena estructura para sacar las pacas, no me estoy refiriendo a un tractor 0 kilómetros, sino tener la posibilidad de poder mover mucho forraje con pocos viajes, porque el trópico me ofrece muchísimo forraje. Yo voy a sacar entre, imagínense, 7.000 kilos, ¿sí?, de materia seca, serían más o menos 14 rollos de 500 kilos, o casi 30 bolos de 250 kilos de materia seca. Es un montón de forraje que tengo que sacar en muy poco tiempo. Y una vez que lo saque, si lo voy a dejar a la intemperie, ustedes ven, lejos de los árboles y en dirección norte-sur, para que el sol que va de este a oeste vaya secando las dos caras del bolo o de la paca que yo hice. Tengo la alternativa de tapar la mitad para que no lo coja el agua de lluvia, ¿sí?, del invierno. No lo tapen hasta abajo, solamente hasta la mitad. ¿Para qué? Para que el agua que evapotranspira del suelo no se meta por debajo de la manta. Tengan en cuenta que el forraje siempre pierde más por debajo que por arriba. Ustedes ven ahí la sombra que le hace el agua. Y si ustedes van a pasar la temporada seca, yo les aconsejo que levanten un poco de tierra, 30 centímetros con una inclinación de 2 grados más o menos a lo largo, para que el agua escurra sin generar una corriente que le genere erosión en el suelo, ¿sí? Y ahí van a poder guardar pacas de heno sin ningún tipo de problema. Al momento... Pablo, ande. Tenemos una pregunta de Julio Girón. Nos indica que si tuviéramos que decidir entre embalar con mayor porcentaje de humedad, pero sin que caiga la lluvia, o decidimos que caiga la lluvia y lograr después secarlo para lograr más materia seca. Mira, te voy a contar, Julio.
El tema es el siguiente. Cuando yo acondicioné el forraje, hacemos de cuenta que este es el tallo, yo lo acondicioné, lo rompí, lo quebré. Va a caer el agua de lluvia, va a pasar entre medio y todos los nutrientes que tendría que comerse la vaca se van a lixiviar, se van a lavar. Es como si yo agarrara la fibra y la limpiara en un fuentón con agua. Entonces, si voy a tener riesgo de lluvia, directamente no corto. Espero a que pase el riesgo de lluvia y ustedes me dirán, pero Pablo, se va a pasar la pastura. Prefiero pastura pasada y no mojada. Punto número 1. Y si tengo riesgo de lluvia y quiero cortar la pastura, pues entonces no podré hacer forraje seco y voy a tener que hacer un bolo húmedo como enolaje empaquetado. Eso es la manera en que yo lo voy a manejar si voy a hacer pasto seco o voy a hacer un bolo húmedo. Pasa por una cuestión de proceso y de criterio. Esto no es automático. Esto necesita un piloto que lo vaya piloteando constantemente. Importante, Pablo, entonces mencionar esa regla de 50%. Sí, señor. Enolaje empaquetado, 50%. O sea, si yo vengo secando el forraje y no se va a secar más y va a llover, ¿qué tengo que hacer? Recoger y empaquetar y hacer bolo. No me queda otra. El tema es que no le caiga agua de lluvia. ¿Estamos en claro? Normalmente en Panamá, Pablo, siempre llueve todos los días en la tarde en esta época. Todos los días Sí, llueve en la señor. tarde. Todos los días. Sí, señor. Corta en Ese la es el mañana, problema. en la tarde, a las 3:30, 4, aguacero. Sí, señor. Y en la mañana, sol desde la mañana hasta las 3:30. Normalmente, la práctica es cortar el día de hoy, llueve lastimosamente, el día siguiente acordonas y embalas entonces el día siguiente. Sí, sí, ese es el problema. Esa es la razón por la cual estamos haciendo bolo, Eric, porque no podemos secar el forraje sin ningún tipo de problema. Me pregunta Isabel Cedeño, dice, ¿y si cortamos pasturas húmedas y colocamos inoculante, qué nos ayudaría? El inoculante que ustedes ponen es bacteria. Isabel, la semana que viene se lo voy a explicar con muchísimo más detalle, pero básicamente yo tengo una planta, dentro de la planta hay agua y hay azúcares. Esos azúcares son los que me generan energía, digestibilidad, nutrientes. Yo lo que trato es de sacar agua para concentrar los azúcares y que venga una bacteria, ataque ese azúcar y genere ácido. Así se hace un silo. Algunos de ustedes se preguntan por qué no podemos cortar pastura y ensilar inmediatamente. Bueno, porque esa planta tiene mucho contenido de agua, el azúcar está diluido y la bacteria medio que no lo encuentra. Entonces, hasta que lo encuentra hay procesos que son realmente perjudiciales para la fermentación y la calidad del forraje, al punto que se puede llegar a podrir. Si usted me dice, pero si yo corto la pastura húmeda y le pongo inoculante, ¿qué hago? Le estoy sumando bacterias y la fermentación va a ser mejor. Entonces usted me dirá, bueno, entonces corto directamente y le pongo bacteria. Lo que va a hacer usted es incrementar el costo, porque tiene que poner la bacteria, y aún poniendo bacteria, no puede tener un bolo con el 20% de materia seca y el 80% de humedad. Porque si no va a tener por bolo muy poca concentración de alimento. Yo la invito a que usted baje la humedad y aumente la materia seca al llegar al 50%, y aún así, si quiere, ponga bacteria para asegurar la fermentación. La bacteria o el inoculante bacteriano le ayuda a mejorar la capacidad de fermentación que tiene la pastura de por sí. Si hay alguna duda al respecto, Isabel, nos lo hace saber para ser un poquito más claro. Al momento de dar de comer el forraje, yo recomiendo utilizar aros o canastos comederos
con las barras inclinadas, porque la vaca al momento de comer tuerce la cabeza, mete la cabeza y al momento de poner el bocado endereza la cabeza. Toma el forraje y cuando se va a ir hacia afuera se golpea la cabeza y se queda comiendo adentro. Hasta que venga una con más hambre, la empuja y la saca. Eso lo que hace es minimizar la pérdida de alimento. Porque si no, los animales, cuando les sobra alimento, tienden a jugar con el alimento, igual que como hace un niño. ¿Ok? Y si ustedes creen que esto no es pérdida, bueno, cuéntenlo, piensen, pésenlo, pesen cuánto desperdicia el animal, cuánto orina encima, cuánto utiliza de cama, pónganle un valor y a partir de ahí vamos a ver cómo nos va en el resultado económico. A ver, conclusiones. Para después pasar a la parte de preguntas, que acá veo que hay algunas cuantas. ¿La enificación mejora la eficiencia de uso de la pastura? Sí, claro, porque además de generar reserva, me genera mayor cantidad de plantas, me genera menor escorrentía de agua en el suelo, me genera mejor llegada de la luz solar a las yemas que van a generar un rebrote, me permite controlar el monte nativo y me permite, por otro lado, la proliferación de nuevas plantas a través de semillas. Por otro lado, ¿aumenta la eficiencia de uso del recurso suelo, agua y luz? Sí. ¿Permite una mayor amortización de la tierra y del agua? Sí. ¿Permite mayor eficiencia de energía solar? Sí. ¿Estabiliza la producción pecuaria? Sí, porque yo ya sé cuál es el balance forrajero que tengo de calidad y a partir de ahí tengo un excelente forraje, una excelente producción. ¿Cuáles son mis palabras clave? Orden. Ordenarme. ¿Cuándo voy a hacer heno? ¿Cuándo voy a hacer enolaje? ¿Sí? Sistematización. Saber, con las palabras de Eric que me dice a las 3 de la tarde me va a llover, ok, yo sé que tengo que salir a recoger el forraje antes de las 3 de la tarde para después embalarlo, porque si no la mesa empaquetadora no me va a funcionar bien bajo la lluvia. En realidad la mesa funciona bien, pero cuando yo pongo agua entre plástico y plástico, no se pega muy bien y no logro la anaerobiosis o la ausencia de oxígeno que yo quiero. Foco, ¿en qué? En la calidad. Tengo que estar constantemente viendo cuál es el momento de corte para lograr calidad y cuál es el momento de recolección para lograr calidad. Y después, respetar el cronograma. ¿Cuántos bolos tengo que hacer para aguantar mi rodeo en la finca? ¿500 bolos? Sí, pero este año viene bueno. Pero si usted necesita 500 bolos, haga los 500 bolos. Porque pasto que no recogió en el trópico es pasto que se perdió. Ese es un punto a tener en cuenta. Ahora bien, fíjense, costos resumidos, costo productivo, ¿sí? Para Apple PC, esto es Panamá, en donde yo considero que si tengo 80 hectáreas y le hago 3 cortes anuales con una producción de 20.000 kilos de materia verde por hectárea, ¿sí? Me voy a encontrar que cuando hago heno, espérense que los voy a correr a los panelistas de acá, si yo calculo sin pérdidas en el suministro, pero sí calculo la pastura, que yo le puse un costo a la pastura de $500 de implantación y una duración de la pastura de 10 años, me sale $15 el rollo de heno y me sale $18 el rollo de enolaje. Y en kilogramos de carne le tengo que meter 8 kilos de carne o 25 litros de leche versus 10 kilos de carne o 32 litros de leche para producir heno o para producir enolaje. ¿Ok? Entonces este es un punto a tener en cuenta. Fíjense, ¿cuál es el costo de materia seca del kilogramo de forraje? 0.03 centavos de dólar. Y de enolaje, el doble, 0.06. ¿Por qué? ¿Por el plástico? No, mi amigo. Por la cantidad de materia seca. Esto tiene 80% de materia seca y no lleva plástico,
y esto tiene 50% de materia seca y lleva plástico. Esa es la conveniencia de hacer heno, el costo. La calidad, sí, es mejor enolaje, pero todo lo que podamos lograr hacer heno, hagámoslo heno porque vamos a bajar el costo productivo. ¿Queda claro? Bien. Déjenme ver. Hasta acá nomás vamos. Estos son los mismos números en grande, ¿sí? Y esto es el resultado que nosotros tenemos en los números. Vamos a las preguntas. ¿Te parece bien, Miguel? Perfecto. Ahí tenemos un par. Te las leo. Ok. Yo tengo aquí, Ok, vale, perfecto. Ha sido más ordenado. Uno de los temas es que los ganaderos no saben medir humedad y no quieren hacerle caso a lo que le decimos. Bueno, a ver, yo lo entiendo, pero si los productores no saben medir humedad, no sea ningún problema. Yo les voy a enseñar a medir humedad. Y van a hacer lo siguiente. Van a agarrar pasto, van a agarrar una balanza de cocina, una balanza de precisión y van a agarrar un microondas. Y van a poner 100 gramos de pasto adentro del microondas con un vaso de agua. Un vaso de trago largo, digámosle así, lleno de agua. Y lo van a meter al horno microondas y le van a dar power. Cuando hierve el agua lo sacan y ponen un segundo vaso de agua. Hierve el segundo, lo sacan y ponen un tercer vaso de agua. Cuando el tercer vaso de agua hirvió, sacan la muestra de pasto y la pesan. Si tenía 100 gramos y ahora tengo 40 gramos, se fueron 60 gramos de agua. Ese forraje tiene 40% de materia seca, 60% de humedad. Eso es una manera de medir humedad. La otra manera es entrar a Amazon y buscar humedímetro para forraje, ordenarlo por Amazon, que les llegue, y si no se van a la venta de alguna maquinaria agrícola y pregúntanle a ver si tienen medidores de humedad. Pablo, ¿y esa cómo funciona? ¿Perdón? ¿Este medidor cómo funciona? ¿El de Amazon? Ese medidor funciona por conductividad eléctrica, Eric. Es complicado hablar de esto con un ingeniero, que vendría a ser usted. Pero, a ver, tiene dos contactos y un aislante al centro. Entonces usted agarra el pasto en un balde de plástico, para que no haya conductividad, compacta pasto simulando la compactación que tenga en la paca y pincha. Y tiene una correlación, eso mide de 0 a 1023 bytes. 1023 es 0% de humedad y 0 es 100% de humedad. Y hay una curva que lo correlaciona y directamente le va diciendo el pasto tiene 30, 40, 50 o 80% de humedad o materia seca. Uno lo puede calibrar tratando de que le dé o humedad o materia seca. ¿Está? Bien. Conductividad eléctrica. A ver si entiendo esto. Nosotros somos de Pasture ETG, Paca Selfie, Paca Selfifa. Dato es así, cortas 9 AM, pasas el rastrillo 12 AM del día y hacer bolo a 1:30 AM. Mire, David, yo lo entiendo que esa sea su receta, pero si un día hay más sol o menos sol, el horario, porque lo haga a las 12 del día o que corte a las 9 de la mañana, no tiene nada que ver con la materia seca del forraje. Yo entiendo el protocolo suyo, pero no me sirve para generalizarlo. Puede ser para su finca, pero una finca que a lo mejor esté 20 kilómetros al norte o 40 kilómetros al este, esos horarios se le van a cambiar. Y por eso yo no cuento días a cortes en el forraje y no cuento horas, sino que mido el porcentaje de humedad porque es lo que me va a ajustar realmente el protocolo de confección. Yo hago heno con el 15% de humedad y amanece con el 20%. ¿Por qué pasa eso? Buena pregunta, Oscar. Porque cuando yo bajo por debajo del 20%, el forraje es un material muy higroscópico. ¿Qué quiere decir? Que absorbe humedad del ambiente.
Si yo lo conservo por debajo del 20, o sea, cuando estaba seco, que la planta ya no respiró más y lo embalé, la planta ya se murió, no va a volver a respirar. Puede volver a retomar humedad, pero ya está muerta. Es como si cuando uno muere y está muerto, le hacen funcionar el corazón de vuelta, no va a revivir directamente. ¿Sí? Quisiera saber cuál sería si el bolo de heno se humedece. Francisco, si me repite la pregunta, porque no... Si tiene que ver con lo anterior, no hay ningún problema. Se humedece y salvo que no se humedezca demasiado, que no se pudra, que no se deteriore, no va a haber demasiado problema. Si no, se va a podrir como cuando usted deja un bolo o una paca, tira de la intemperie y se llueve. Doña Isabel Cedeño, ¿qué lugar ocuparía la monificación dada la incertidumbre de la lluvia como medio de conservación de bolas por el efecto de saturación de meneo generado por urea? Agrega el pasto semisecado al 40 al 50% de materia seca, inoculación de urea antes de plastificar. A ver, hay dos cosas. Una cosa es la amonificación y otra cosa es el agregado de urea antes de plastificar. Si yo tengo un bolo, si yo tengo una paca seca y voy al proceso de amonificación, me encanta el proceso de amonificación, no lo tengo totalmente ajustado. Creo que ustedes tienen mucha y muy buena información que viene de Costa Rica y creo que un colega mío se las dio en el congreso pasado. De hecho, hay fincas y fuimos con Miguel y con Eric a visitar fincas que hacen amonificación, y lo que hace la amonificación es incrementar el contenido de nitrógeno que después se traduce como proteína en rumen y aumenta la digestibilidad de la fibra en rumen, lo cual es muy bueno. Pero eso se hace con pasto seco. Si usted le agrega urea antes de plastificar y usted plastifica con pasto semisecado, 40-50% de humedad, como vamos a ver la semana que viene, eso todavía tiene que fermentar. Y la urea o los compuestos nitrogenados generan un efecto, lo que se denomina efecto buffer. ¿Qué es efecto buffer? Que no deja bajar el pH. Entonces, cuando yo necesito que se acidifique el medio, que baje el pH, por el agregado de la urea eso no sucede. Y como no sucede, se deteriora la calidad del bolo que vamos a hacer. Entonces, la amonificación en el heno seco, sí. Ahora, agregado a los bolos, no me gusta el agregado de urea a los bolos ni la amonificación a los bolos. Lo entiendo con forraje seco. Con forraje húmedo no lo haría. Miguel Travieso, ¿cómo te va, Miguel? ¿Cómo se llama el equipo que nombras que podría estar en Amazon? Pongan Forage Moisture Tester. Ya creo que tenemos un chat por ahí, se los paso. Y... Yo aquí digo uno, yo te paso la información por el grupo y lo mando por las redes de ApplePC. Sí. Acaba de llegar. Miguel Travieso está en Venezuela, pero Miguel, mañana por chat te lo soluciono, quédate tranquilo. No hay ningún problema. La marca es Whyle, W-H-I-L-E. Es una buena marca que yo tuve hasta que quedó en alguna finca. Bien. Empezando la charla, habló de la altura del corte del King Grass para realizar silo. ¿Podría repetir? Ok. Yo el King Grass lo cortaría para hacer silo, lo cortaría más o menos a 30 centímetros por el porte que tiene el King Grass. Tiene un porte muy grande. Pero si usted me pregunta si quiere un silo proteico, no haría un silaje de King Grass porque tiene mucha fibra. Yo a lo mejor elegiría alguna pastura como un Tanzania o como una braquiaria,
alguna de esas que son un poco más reducidas no tienen tanta fibra. Si aún así quiere hacer silo de King Grass, lo que le recomiendo es cortar en un estadio bien temprano, más alto, y dejar que el King Grass de alguna manera se sazone, que no tenga 80% de humedad, sino tratar de llevarlo al por lo menos un 40% de materia seca, 60% de humedad. Y le explico por qué. Porque si no, ese forraje tiene mucho contenido de agua, los azúcares están muy disueltos, tiene un contenido proteico interesante y las bacterias van a venir a querer lograr fermentación de los azúcares y no lo van a lograr porque no van a poder descender el pH. Sí le va a tener que poner un inoculante y por eso yo le digo que no hago corte directo. Ahora, si el problema de usted no está ni en la proteína ni en la fibra y solamente quiere un poco de volumen con buena palatabilidad, ok, corte el King Grass a 30 centímetros en una planta de 2 metros, no le va a estar sacando más de un 15% del rendimiento. Y como ustedes van a ver en la conferencia que viene, lo que está abajo es lo que tiene más agua, más fibra y más tierra. O sea que es lo que tiene menos calidad, conviene dejarlo en el campo y no llevárselo a los comederos de los animales. No sé si hay más preguntas en el chat. Sí, hay más. Aurelio Lamboglia de Ipagal nos pregunta, ¿cuánto cortaría el pasto Cuba 22 para ensilaje? Cortaría el Cuba 22, no lo tengo 100% visto al Cuba 22, pero cortaría antes de florecer. Si es una especie que florece, lo corto inmediatamente antes de florecer. Cuando bota la hoja bandera, cuando tiene esa hoja que sale para arriba y sabemos que por dentro va a venir la espiga, va a venir la flor, ese es el momento de cortarlo. Y lo dejaría secar por lo menos hasta un 40% de materia seca y después lo ensilo. Ahora, si ustedes me dicen que van a cortar un día de altas temperaturas y me aseguran que el forraje va a tener por encima del 30-35% de materia seca, lo pueden cortar y ensilar directamente siempre y cuando le pongan inoculante, porque si no, no van a prosperar en la confección de ese silaje. No sé, Pablo, Aurelio, si quedó por ahí resuelto o necesitamos algo más. Pablo, una pregunta con relación con la pregunta anterior de Isabel. ¿Se podría enriquecer un enolaje del 50% de materia seca con melaza y inoculantes? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Porque la melaza tiene solamente un 8% de materia seca, que son azúcares. El resto es agua. Sí. O sea, es como tirarle agua. No tiene sentido la melaza, porque en realidad lo que necesita esa planta no son azúcares, lo que necesita son bacterias. Entonces, no le pondría la melaza, sí le pondría el inoculante. Perfecto. Acá hay una pregunta para la semana que viene de don Eric Girón. ¿Pero no se da el caso de maíz y sorgo cortarlo al momento de floración? No, no se da al momento de floración. ¿Por qué? Porque lo que aporta materia seca en el maíz y en el sorgo es el grano, es su sistema reproductivo, es el almidón del grano. Entonces, el maíz y el sorgo no tienen tanta proteína como puede tener un Cuba 22, como puede tener una pastura. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Dejarlo que florezca, dejarlo que genere grano, dejarlo que genere mucho grano y conservar el grano. Y ustedes me dirán, pero la planta pierde calidad. Sí, pero si hacemos un buen cultivo que genere más grano que planta, ahí vamos a tener un cultivo energético. Combinado con la proteína que acabamos de aprender a producir, ahí tenemos proteína, tenemos energía y por lo tanto vamos a tener mayor producción de leche. Porque la máquina, la fábrica va a ir funcionando muy, pero muy bien.
Don Eric Girón, la semana que viene le prometo que lo va a terminar de entender. Pablo, una pregunta, pero ya sería mía. En la altura de corte hablaste en las braquiarias o en los panicum de 30 a 20 centímetros recortarla. Por debajo de eso ya afectamos el tema del rebrote o podía bajarlo todavía, que yo personalmente estoy cortando a 15, 6 pulgadas. Bien, yo también, Miguel. Me voy más abajo y cada vez la planta es más herbácea y yo a lo mejor prefiero perder 2 días a rebrote o 3 días a rebrote que lo soluciono con una cuchilla muy bien afilada, ¿sí? Porque algunas veces decimos, no, yo corto alto para cuidar la planta y le hacemos un desastre, lo reventamos el tallo, ¿sí? Lo que yo digo siempre, y hablamos el año pasado, si usted se corta la yema del dedo con un cuchillo afilado y al otro le zampa un martillazo, al que le pegaste con el martillo demora más tiempo. ¿Me entendés? Para cicatrizar. Entonces Sí, yo claro. corto bien afilado y me voy a cortar. Yo he cortado hasta 10 centímetros y no he tenido problema, Miguel. No he tenido problema. Hay que llevarlo a la situación más herbácea posible. Ok. Nos preguntan, sin melaza el heno es poco palatable. ¿Qué utilizó para volver el heno más palatable? Lo corté temprano, ¿sí? El heno de verano, el animal no lo va a querer comer. El heno de invierno o a la salida del invierno, ¿sí? O a la entrada del invierno sí lo va a querer comer. Porque yo lo corté temprano y es mucho más palatable. El heno de verano, o sea, cuando el pasto ya se cocinó y es madera pura, no lo va a querer comer el animal. Si ustedes lo conservan en el momento que yo les dije, previo a la floración, cortado, es mucho más tierno y tiene mucho más nutriente y quédese tranquilo que el animal lo va a comer. Y si no está acostumbrado y no lo come, ahí sí le echaría un poco de melaza como un saborizante y nada más que eso. Yo creo que ahí también pecamos en Panamá, llamamos heno a pacas de 4 meses, de 3 meses y medio, de Claro, 90, 100 días. Entonces, por eso claro. tenemos la mala noción de que el animal no lo quiere. Es que no, es que la noción es buena, el animal no lo quiere, pero el problema no es el heno. El problema es que lo dejamos que se muriera, lo vinimos a comer a los 4 meses, pleno verano, cuando ya no sirve más para nada. Es una Tenemos una fibra última solamente. pregunta. Sí, acá tengo una pregunta de Guillermo Fernández. Camerún rojo, ¿es recomendable ensilar, edad y altura? Yo he cortado Camerún en Paraguay y le he hecho corte directo y lo he dejado pasar un poco cuando recién empieza a tirar un poquito de flor para ahorrarme digamos, la volteada. Entonces, en inicio de floración sacrifico calidad, pero me estoy ahorrando una operación que es cortar para después volver a recoger. En ese sentido, lo puedo llegar a hacer sin problema el Camerún rojo, pero asegúrate que tenga más de 35% de materia seca, si no se te va a afectar la fermentación. ¿Está? Y la otra pregunta de Julio es que en Costa Rica vieron que me decían el heno. ¿Usted recomendaría eso cuando se ofrece al ganado? Bueno, si no lo come y y tenemos una dieta que supere el 52-53% de materia seca en vacas de leche, sí, lo humedezco. Porque si no, es muy seco y la vaca de leche es muy sensible a los cambios de humedad en las dietas. Pasto, a ver, Alvis Pérez, pasto Mombasa, ¿es recomendable? Es una bomba el Mombasa, a mí me encanta. Es un pasto muy bueno. ¿Qué porcentaje de heno en fardos almacenado a la intemperie se daña? En verano el 5%, en invierno el 95%. Depende de lo que le llueva, directamente. Por eso me gustan los fardos de heno envueltos con red. Por eso soy fanático de la red.
Díganos una buena práctica para realizar la transición de heno a enolaje en los animales. No creo que haya mucha transición. Si usted le está dando de comer heno y el animal le va a ofrecer enolaje, a lo mejor el primer día no se fijan mucho, pero después lo van a agarrar. Y quiere que le diga una cosa a Francisco, en la guachera, no sé cómo le dicen ustedes, en la crianza artificial, cuando el animal empiece a comer fibra, pónganle enolaje para que ya el animal de chico sepa qué es lo que va a comer. Cuando se lo ponen de grande se va a desesperar y lo va a comer. Y además el enolaje, por su contenido de proteína y por su contenido de fibra, es un excelente alimento para la guachera, para el animal que está en crianza. ¿Es propicio agregar algún inoculante o bacteria para mejorar la fermentación del silo de maíz? No. Si usted hace todo el protocolo correctamente, no es necesario el agregado de inoculante. Ahora, si tiene miedo de errarle en algún punto o necesita comerlo antes de los 30 días de cerrado el silo, póngale inoculante. Lo vamos a ver más en detalle la semana que viene. La clase de hoy estará disponible en la cuenta de Facebook. Es que he tenido muchas interferencias. ¿Sí? ¿Va a estar disponible en la clase de Facebook? En YouTube. En YouTube estará. Ya la de la semana anterior. La semana anterior está disponible y esta estará disponible ya en los próximos días. Ok, sí, listo. Ahí está don Salvador, él sabrá. ¿La fertilización influye en la calidad nutricional de las pasturas? Isabel, directamente, porque si yo no tengo nitrógeno en el suelo, nunca voy a tener proteína en la planta. Entonces, la fertilización influye directamente en el contenido de proteína y le voy a decir más, Isabel. Cuando usted tiene agua y tiene fertilizante, la planta estira su crecimiento vegetativo, con lo cual, cortada a la misma altura, va a ser mucho más vegetativa que reproductiva, con lo cual va a tener mucho menos fibra. La planta tiende a generar fibra al momento de florecer porque no se quiere caer y no quiere que se pudra su semilla. Entonces, cuando hay sequía y cuando no hay nutrientes, la planta florece antes. Si yo le doy agua y le doy fertilización, estoy estimulando la fase vegetativa de la planta, con lo cual va a tener más digestibilidad y va a tener más proteína, sobre todo si la fertilización es nitrogenada. ¿Pueden reducir el tiempo entre los seminarios de estos Zoom? Bueno, el próximo lo tenemos la semana que viene. Estamos perdidos, no sé por qué. No, hoy por hoy ya, no sé, Miguel. Hoy ya estamos agendados para el jueves que viene. Sí, es correcto. Ya la gente está hecha. Creemos que una semana es un buen tiempo. Le damos, la conferencia va a estar en YouTube hasta el lunes. Si quieren repasarla o el que se la haya perdido, le dan buenos días para hacer catch up hasta el jueves. Ok. Nos esperamos el jueves. ¿Tenemos algo más? Creo que no. Ahí, Solo Pablo, saludos de Costa Rica. Pablo, lo que nos queda, la interrogante es, y el desafío, lo que hacemos en APPC, en la silopaca, en época de invierno, es cortar, embalar el mismo día y plastificarla. Las prácticas anteriores eran cortar y el día siguiente entonces se embalaba. Pero entonces ahí estamos, si nos cae el aguacero, que hay una posibilidad del 50% que es muy probable que nos caiga un aguacero en la tarde, es donde vamos a estar perdiendo nutrientes y estamos perdiendo calidad del forraje. Entonces es un reto para nosotros hacer ese trabajo en un solo día. Sí, Eric, mira, a ver, le voy a decir a Eric Girón que me espere un poquito con el tema del yeso agrícola y te contesto primero a vos, Eric Salerno. Nosotros tenemos que tratar de cortar lo más temprano que podamos a la mañana
sin que haya rocío. O sea, que cuando nosotros cortemos no me quede agua metida dentro de la hilera porque estamos complicados. Si nosotros vamos a utilizar un acondicionador de rodillos, de acuerdo a mi experiencia en Panamá, si yo corto a las 10 de la mañana, a las 12, 12 y media, ya puedo empezar a embalar y plastificar con al menos un 40% de materia seca y 60% de humedad. O sea que es muy poco el tiempo que tengo para llegar al 50% de materia seca, que es el ideal para lograr un buen bolo. ¿Sí? Si el aguacero me va a caer a las 3 de la tarde, tengo tiempo para hacerlo. Tengo tiempo para hacerlo. Hay que ajustar el proceso. Tenemos que ser muy prolijos en tener el acondicionador de rodillo y tener bien regulado el acondicionador de rodillo. O sea, con mucha presión sobre los tallos. Ahí yo creo que esa es la receta para poderle llegar. Sí, entonces, en tu experiencia, ¿tú crees que entonces si se embala el día siguiente voy a estar perdiendo nutrientes enormemente? Creo que Sí. parte... Sí, voy a estar perdiendo. Yo embalaría antes del aguacero. Sacrifico materia seca, pero embalo antes del aguacero, porque el aguacero me va a lavar nutrientes. ¿Está contestado? Sí, estoy preocupado, estoy pensando cómo se hace. Estoy Sí, ya viendo lo sé. Ya lo sé. Yo también estoy preocupado. Tenemos que ajustar tenemos que ajustar el proceso, Eric. Es un desafío. Es un desafío grande. O por lo menos, yo no digo que vamos a hacer todo de esta manera, pero hay que tratar de llevar la mayor cantidad de bolos producidos al proceso justo. ¿Me entendés? No por hacerlo automático, bueno, lo dejo hasta mañana y mañana lo empaqueto. No, tratemos de hacer la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible para tener este forraje de calidad. Y te voy a decir más, Eric, lo que vamos a hacer es marcar con un aerosol los bolos que hicimos en el día y los bolos que hicimos el otro día y después le vamos a hacer un análisis. Y le vamos a hacer un análisis de FDA principalmente, que es lo que nos va a determinar la digestibilidad y la energía que va a tener ese bolo. Y vas a ver que el contenido de FDA va a ser menor en los bolos hechos en el día que en los hechos al día siguiente. Perfecto. Ok. Eric Girón me preguntó la utilización de fertilización de yeso agrícola en función de pastos. Mire, Eric, el yeso agrícola tiene que ver con el pH del suelo y yo no soy especialista en suelos. Si usted tiene un suelo extremadamente ácido y lo tiene que corregir, utilice yeso agrícola, pero pregúntele a un especialista en suelo de la zona. Ese es un punto a tener en cuenta. Julio Rodríguez, antes que nada, saludarte, Julio. Para el 50% de materia seca, si no hay posibilidad de hacer una prueba con microondas, ¿con cuántas horas de sol pudiéramos darle? No lo sé, Julito, la verdad que no lo sé. ¿Yo sabés lo que hago? Mirá. Ayúdame, Rubén. ¿Me ves la mano ahí? Ok. Sí. Yo agarro un bolo, no un bolo, agarro pasto, ¿sí? Verde, y lo amaso y hago un bollo, ¿sí? Y es un pasto tierno. Cuando yo suelto ese, pero bien amasado, ¿no? Bien amasado. Primero, no me tiene que dejar la mano verde. Y si no me deja la mano verde, no se tendría que extender a una velocidad mayor que esto. Eso es un método empírico. Ya, si me deja la mano verde, está demasiado verde. Y si se abre más rápido, está demasiado seco. Las horas de sol no se las puedo contar porque nunca las he contado porque no. Depende, puede haber 3 horas de sol y va a depender si hay una nube o no hay una nube. Es muy errático. Desgraciadamente no tengo otra respuesta para darte, Julio. Mis disculpas. ¿Tenemos algo más, Miguel, o no? No,
creo que ya con eso estamos. Sí. Sí, creo que ya con eso estamos. Vamos cerrando entonces. Acá Eric Salerno te pregunta si usás rastrillo para poder secar el pasto. Sí, se usa. Sí, Eric utiliza. Y otra cosa, David, tampoco es tan necesario, porque si yo acondiciono bien, me puedo ahorrar la pasada del rastrillo, salvo que necesite juntar volumen. Pero si es para secar y voy a hacer enolajes, si voy a hacer bolos húmedos, no es necesario el uso de rastrillo. Eso es una ventaja del enolaje respecto del heno. Listo. Creo que no sale ninguna duda más. ¿Eso quiere decir que aprendieron todo o no entendieron nada? Lo que yo veo es que se aguantaron casi 2 horas. Escuchar a un argentino hablar 2 horas de forraje es casi una locura, así que yo les agradezco muchísimo la paciencia. Había casi 90 personas conectadas y hoy somos 69. Ahora somos 69, o sea que estuvimos entre 70 y 80 todo el tiempo. Yo les agradezco muchísimo la deferencia. Una vez más, acá tienen los datos de WhatsApp, correo, Instagram. Ahí en el Instagram siempre hay cosas técnicas. Tienen los datos. Lo mejor es transitar o transmitir las preguntas y las dudas a través de ApplePC, pero si hay alguna cuestión en particular, ahí están. Miguel y Eric Salerno siempre están asistiéndolos a ustedes, así que decirles que la semana que viene nos vamos a ver. Les voy a contar básicamente lo que es un proceso fermentativo y por qué los momentos de corte y cuáles son las estrategias para hacer forrajes energéticos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y después de eso vamos a hacer un cierre general, porque de nada sirve que yo les dé un montón de información si no logramos una receta o no logramos un protocolo para la zona. Me quedo con 3 conceptos. Materia seca es la parte sólida del alimento, el resto es solamente agua. Yo lo que necesito es concentrar materia seca. Por eso trato de hacer heno antes de hacer bolo. Hago bolo por una cuestión climática. La fibra es lo que o bien no me permite comer el forraje o después de comerlo no me permite digerirlo. O sea que como entró va a salir por el tracto digestivo y va a ir como bosta a campo. Por eso es bueno tener bajos porcentajes de fibra. Si quiero hacer un silaje de pastura sin un preoreo previo, o sea, sin un secado previo, hay demasiada agua disolviendo los azúcares de la planta y la bacteria no la puede encontrar. Por eso el Cuba 22 es complicado hacerlo en un momento demasiado tierno y sin un preoreo. Sumado a que el porcentaje de proteína no me permite bajar el pH, no me permite acidificar el medio y por eso el forraje no fermenta del todo bien. Agregar urea como una fuente de amonificación en pasto seco es una excelente herramienta productiva para generar mayor nitrógeno en rumen para generar proteína y mejorar la digestibilidad de la fibra. Ahora, nunca le pongan urea a un forraje húmedo porque no van a permitir que baje el pH y la fermentación va a ser indeseable a riesgo de que se pueda llegar a podrir el forraje. Los dejo con esas ideas y si no hay ninguna otra cosa, nos estaríamos viendo la semana que viene.